Estudiantes, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 11 y vamos a resolver la primera ficha dejada según nuestro orden. El primer problema que tenemos se refiere a cuidamos nuestro jardín. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, al cual desea darle mantenimiento. Para ello, contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fija un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Pero Marcela, su vecina, le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, a lo que el jardinero acepta. Luego de terminado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín, pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. Primera pregunta: ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis de lo que nos da el problema. Vamos a sacar los datos del problema y vamos a ir siguiendo una secuencia, razonando algunos aspectos que nos da este problema. Por eso tú verás que yo le he llamado aquí método gráfico, pero en realidad no tiene un nombre. Tú le puedes poner el nombre que quieras. Lo que vamos a hacer es simplemente ir siguiendo lo que nos dice el problema, razonando, y podemos deducir el problema de una manera simple, de tal manera que se entienda de qué se trata. Y posteriormente si vamos a hacer en el método que lo vamos a llamar B, que es el método de la regla de 3 simple, donde ya vamos a generalizar, porque necesitamos un método que nos cumpla para todos los casos posibles que se nos presenten. Entonces tú verás aquí que yo he dibujado un cuadrado y se trata del jardín de Fiorella, porque aquí nos dice que Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada. Estamos simulando que este es el jardín. Si es un cuadrado, sus 4 lados son iguales y me dice que su lado mide 3 metros. Aquí hemos puesto 3 metros, también lo miden los otros dos que falta. Y luego nos está diciendo que fija con el jardinero Alberto un pago de 120 soles para dar mantenimiento a su jardín. Pero, ¿qué entiendes tú por jardín? ¿Es solo los 3 metros del cual habla al inicio? ¿Qué es un jardín? ¿Es esta área o solo tengo que tomar en cuenta los 3 metros? O sea, estaría diciendo que el jardín es solo una línea recta. No, el jardín es toda una área. Entonces aquí es donde se hace necesaria la aparición del área. Este es un cuadrado. Tú sabes que el área de un cuadrado es lado por lado. 3 por 3, 9. Y metro por metro, ¿cuánto sería? Entonces el área de este jardín sería 9 metros cuadrados, como estamos poniendo en la figura. Entonces quiere decir que Alberto no trabajó por los 3 metros, sino por los 9 metros cuadrados del jardín. 9 metros cuadrados del jardín. Alberto el jardinero cobró 120 soles. Pero nos están pidiendo cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela. ¿Quién es Marcela? Su vecina. Y nos dice que Marcela llegó a un acuerdo con el jardinero, pero que las dimensiones de su jardín es el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, que quiere decir que su jardín de Marcela mide 6 metros cada lado, pero tiene la misma forma, o sea, es un cuadrado de 6 metros por 6 metros. Y al parecer, esta señora confundió el pago. Como su lado de la señora Marcela mide 6 metros, entonces ella lógicamente dijo,
como la señora Fiorella le pagó 120 soles, entonces yo lo duplico y le doy 240 soles, en la cual el jardinero Alberto le ha dicho que no es así. Efectivamente, porque deberíamos hablar del jardín como área. Los datos del jardín de Marcela lo vamos a poner aquí. Sería así. Tenemos acá el doble de 6 metros por 6 metros. Y si lo dibujamos en concordancia con el de Fiorella, vemos que hay 4 veces el área que de Fiorella. Entonces, lo justo sería que la señora Marcela le pague al jardinero Alberto por cada 9 metros cuadrados 120 soles. Entonces tendríamos 120 soles más 120 soles más otros 120 soles más otros 120 soles, lo cual sería lo mismo que multiplicar 120 por 4. Entonces sería 480 soles lo más justo. Y no lo que le estaba ofreciendo. Marcela le estaba pagando al jardinero por el doble, porque ella analizó que era según la longitud de 3 metros, como acá tengo 6 metros, sería el doble, entonces le pago el doble, 240 soles. Y no es así, tendría que pagar por el área porque se está haciendo mantenimiento al jardín en su totalidad. Y ya está resuelto, estudiantes, solamente siguiendo este análisis. Problemas así como esto, estudiante, existen en la vida real, infinidad de problemas, pero que no necesariamente sean de costo de mantenimiento y área. Puede ser cantidad de estudiantes versus número de tareas realizadas, puede ser cantidad de obreros versus el tiempo que demoran en realizar una obra. Y siempre va a haber dos magnitudes en la cual van a trabajarse en un problema de este tipo. En este caso, las magnitudes serían esta, mira estudiante, el pago por el costo de mantenimiento versus el área. Y siempre lo vas a poder distinguir directa o indirectamente en las preguntas que te hagan. Nos estaban diciendo, ¿cuánto debe cobrar Alberto? O sea, es un pago que va a recibir Alberto. Y aquí está la primera magnitud, que le hemos llamado pago por costo de mantenimiento. ¿Y cuál es la otra magnitud? Siguiendo la oración, dice acá, del jardín de Marcela. Pero el jardín, ¿qué cosa es? Es un área. Entonces, las dos magnitudes del cual se han estado trabajando aquí son pago por el costo de mantenimiento versus el área. Estas dos magnitudes, si tú observas, tienen una relación de proporcionalidad. Mira, por 9 metros cuadrados de jardín se recibe un pago de 120 soles. Si se cuadruplica, porque se ha cuadruplicado el área, aquí el área es ahora 36, 9 más 9 más 9 más 9, o si no 6 por 6, 36 metros cuadrados, ahora debe pagarse 480 soles. ¿Qué ha pasado? El área aumentó, se cuadruplicó. Si el área se cuadruplica, el pago también se debe cuadruplicar. Y esa es una relación de proporcionalidad directa. Entonces, cuando ambas magnitudes crecen de 9 a 36 metros cuadrados y de 120 soles a 480 soles, se llaman dos magnitudes directamente proporcionales. Y este justamente es el tema del cual estamos viendo. Además, existe una constante de proporcionalidad directa. Si tú divides 120 entre 9, eso te va a dar 40 tercios. Simplificando, ambos son divisibles por 3. 40 tercios, y también acá va a ocurrir lo mismo. Si tú divides 480 entre el área total, en este caso es 36, te va a dar nuevamente 40 tercios. Si quieres lo pasas a decimal. Ese valor es la constante de proporcionalidad. Por eso es que yo le he puesto este título, dos magnitudes directamente proporcionales.
En los textos tú lo vas a encontrar simplemente como magnitudes directamente proporcionales. Una reducción simbólica es d.p. Cuando nos refiramos a magnitudes directamente proporcionales, simplemente vamos a poner dp a partir de ahora. Y primero vamos entonces a entender qué es una magnitud, porque en estos problemas siempre te van a dar dos magnitudes que tú vas a necesitar. Pueden darte una más, pero esa es como una constante que no se va a tocar. Entonces, nos dice que la magnitud es una medida asignada para cada uno de los objetos de un conjunto medible formados por objetos matemáticos. La noción de magnitud concebida así puede abstraerse a objetos del mundo físico o propiedades físicas que son susceptibles a ser medidos. Esto es lo que nos dice Wikipedia. Otra página segura también nos dicen que magnitud se refiere al tamaño o grandeza de un cuerpo. Entonces también nos dice acá la cual puede ser medible y representada. Entonces, en resumen, podemos decir que una magnitud es todo objeto que puede ser medible, contable. Y como ejemplos, yo te he puesto acá algunos. Tenemos la cantidad de estudiantes del primero E, la longitud de largo de una mesa, el pago del sueldo de un médico, el precio de un par de zapatillas, la temperatura, el área de un cuadrado como el que acabamos de ver, etcétera. Existen muchas, pero muchas magnitudes. Ahora, estudiantes, lo vamos a resolver por el método que se llama regla de tres simples, que es el método más usado. Tiene dos versiones, tiene una tabla vertical, como tú verás acá, y tiene una tabla horizontal que lo vamos a desarrollar acá. Lo primero que tú tienes que hacer en ambos casos es detectar quiénes son esas dos magnitudes del cual vas a trabajar y las vas a colocar aquí. Además, tienes que tener presente que en esta columna, en esta verticalidad de aquí, deben ir los datos solo referidos al costo de mantenimiento. Y además deben estar en la misma unidad de medida. O sea, soles, soles, no puede haber soles y dólares. En todo caso, tienes que hacerlo previamente una transformación. Y en esta columna vertical también tienen que estar los datos solo referidos al área del jardín. Y si está en metro, ambos tienen que estar en metro. No puede haber uno que esté en metro cuadrado y otro en centímetros cuadrados. Entonces tú tendrías que hacer previamente la transformación. Mire, vamos a leer la pregunta. Nos están pidiendo cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela. Entonces, como es jardín, es un área. Entonces, por eso que debemos emplear como otra magnitud el área, no la longitud del cuadrado, que era 3 metros. No, esa no. Seguidamente vamos a poner X y X va a ser lo que nos estén pidiendo calcular. Si vamos a la pregunta, nos dice ¿cuánto debe cobrar Alberto? ¿Cuánto debe cobrar Alberto? ¿Cuál de estas dos magnitudes se refiere a eso? ¿Al área acaso están hablando ya? No, están hablando del costo de mantenimiento, lo que se le va a pagar a Alberto. Entonces, yo recomiendo que aquí pongas el X que vas a calcular. Y a su derecha siempre va a haber un dato que nos deben haber dado directa o indirectamente. Vamos a ver la pregunta, como nos están diciendo, por el mantenimiento del jardín de Marcela, pero el jardín de Marcela es un área. ¿De cuánto es el área del jardín de Marcela? 36 metros cuadrados, ya que es 6 por 6. Entonces acá tú debes poner 36. Y los dos datos que faltan aquí poner siempre te lo van a dar. Y lo vamos a ver, aquí está, son esto, que por cada 9 metros cuadrados se debe pagar 120 soles. Entonces, soles debe ir acá, 120 soles por cada 9 metros cuadrados. Y luego a continuación, estudiante, es recomendable que hagas el análisis si son directamente proporcionales. Entonces ya lo habíamos hecho, pero vamos a hacer de nuevo acá. Como tú verás aquí, ¿qué dice? De 9 a 36 está aumentando. Entonces, si de 9 metros cuadrados aumento a 36, se lo estoy cuadruplicando, ¿qué va a pasar con el pago?
¿también va a aumentarse el pago o va a disminuir el pago? Obviamente que tiene que aumentar. Entonces, si ambos aumentan a la vez, ambos se cuadruplican a la vez, entonces se trata, tú tienes que poner así, son directamente proporcionales. ¿Quiénes? Las magnitudes son directamente proporcionales. Y luego a continuación, dado que ya detectaste que son directamente proporcionales, es que a continuación se pone esta fracción acá y esta fracción acá. Porque si no lo fueran, se pone de otra forma, a tener mucho cuidado. Entonces vamos a decir simplemente que x es a 120 como 36 es a 9. Y fíjate, 36 entre 9 es 4. Lo vamos a poner aquí, aquí. Ahí está el 4. Y como yo quiero calcular esta x, entonces necesito despejar este 120. Y este 120 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a donde estaba 36 noveno, pero 36 entre 9 era 4, entonces al pasarlo simplemente va a quedar así, y multiplicando 120 por 4 nos va a salir 480 soles, que es lo que ya habíamos calculado con el método anterior. Ahora lo vamos a resolver usando una tabla, pero de forma horizontal, como puedes ver. Es la misma tabla que está acá, pero lo hemos volteado de tal manera que se vea de manera horizontal. ¿Y por qué lo hacemos? Porque también un problema se puede plantear así. Es más, hay problemas, muchos problemas que te vienen en esta forma. Entonces, bueno, que tú entiendas cómo se trabaja. En realidad es casi lo mismo que esto. Entonces, aquí están nuestras dos magnitudes. Lo que tenemos que sí, por recomendación, ir ordenando, que los valores que vayan acá sean los menores y a continuación los mayores y así sucesivamente. Entonces, el primer valor que nosotros conocemos es referente al jardín de Fiorella. Nos decían que por 9 metros cuadrados se debe pagar al jardinero 120 soles. Entonces ponemos acá, pero 120 soles iría acá. 120 soles. ¿Por cuánto de área? 9 metros cuadrados de área. Ya no le pongo la magnitud porque aquí está, se refiere a 9 metros cuadrados. Y ahora sí, como nos están pidiendo cuánto debe cobrar Alberto, o sea, el costo por mantenimiento, entonces el costo de mantenimiento es toda esta columna, esta fila, entonces el X debe ir aquí. Acá iría nuestra X y de quién, referente a quién es esta X. Es referente por el mantenimiento del jardín de Marcela, pero el jardín de Marcela tiene un área de 36 metros cuadrados, entonces ponemos 36 metros cuadrados. Igual tenemos estudiantes que hacer la prueba, tú dices, si de 9 a 36 se cuadruplicó, aumentó el área de trabajo, lo lógico que es que aumente también el pago, entonces ambos crecen en el mismo sentido y luego ya podrás decir que son directamente proporcionales y si son directamente proporcionales, todos estos valores los reemplazas aquí, o sea acá sería 120 sobre 9 y x sobre 36. Y como queremos calcular x, entonces simplemente este 36 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y acá por el momento lo vamos a dejar como 120 sobre 9 y aquí va a pasar el 36 a multiplicar y acá tenemos nuestra x que queremos calcular. Listo. Entonces, dado que este valor no es exacto, me convendría mejor simplificar 9 y 36. Novena 1, novena de 36, 4. Entonces, de tal manera que me quedó 120 y al simplificar 36 con 9, simplemente me quedó 4. O si no, multiplica 120 por 36 y lo divides entre 9, igual te va a salir los 480 soles, tal como lo habíamos resuelto en los métodos anteriores. Como ya sabemos que el X vale 480, entonces aquí podemos reemplazar 480 y eso nos puede servir para poder comprobar la lógica que efectivamente es así. Vamos a hacerlo acá, mire, ya he puesto los valores, aquí estaba el X,
ya lo reemplacé por 480, habíamos dicho que eran directamente proporcionales, o sea que ambos crecen. Y es cierto, 9 para 36 está creciendo, está cuadruplicándose, y también acá se está cuadruplicándose de 120 a 480. Por lo tanto, yo puedo decir que está correcto la lógica. Además, estudiantes, mira, quiero que sepas que siempre en una proporcionalidad directa se va a cumplir lo siguiente, que existe una constante de proporcionalidad. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo así en pareja 120 entre 9 y eso debe ser igual a 480 entre 36. Y para que esto sea cierto, siempre que sea una proporcionalidad directa, el resultado que salga en ambos debe ser igual. Y entonces recién podrás decir que esto es una verdad. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. Esta constante K que estoy poniendo aquí es lo que se llama constante de proporcionalidad. Y si hubieran más valores aquí, también lo pondrías acá igual a la división de esos valores y se va a comprobar que son iguales cuando es una constante de proporcionalidad directa. Así de fácil. Dentro del mismo problema existe la pregunta 2. Dice, si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Recordemos que esta tabla ya lo tenemos de la pregunta anterior, pero ahora nos están diciendo de otro jardín cuadrado que tiene el triple del lado de Fiorella. Aquí está de los datos de Fiorella, estos son de Fiorella, este de Marcela. ¿Por qué hemos puesto aquí 9? Porque el lado del jardín de Fiorella tenía 3. Era 3 y ahora nos están triplicando, entonces quiere decir que el lado va a valer 9. Pero nosotros estamos trabajando con área, entonces el área sería 9 por 9, sería entonces 81 y nos piden calcular cuánto debe hacer el pago por el costo de mantenimiento. Entonces aquí mismo le podemos poner otra letra I y ya estaría armado. Entonces a continuación haces lo mismo que hemos venido haciendo, y esta vez lo voy a hacer acá al costado. Entonces, ahora si tienes varios datos, tú puedes agarrar estos dos pareja o puedes agarrar el primero y el tercero. En este caso me convendría el primero y el tercero, ya que los datos son más pequeños. Entonces, como son directamente proporcionales, acá pondría 120, acá pondría 9, acá iría nuestra I y acá iría el 81. Listo. Y ahora hacemos lo mismo, como yo quiero calcular el valor de I, entonces estudiantes, este 81 que está dividiendo lo paso a multiplicar donde está 120 noveno, entonces acá sería 120 noveno, que no lo he simplificado por una razón, ya que va a venir acá el 81 y me va a ser más fácil operar aquí, ya que le puedo sacar novena, 1, novena de 81, 9. Ya que 9 por 9 es 81, entonces 9 queda 1 abajo y acá queda 9. O sea que simplemente me va a quedar que yo tengo que operar 120 por 9. ¿Y eso cuánto nos va a salir? Vamos a calcular ese valor, nos va a salir 1080. Y no olvidemos de ponerle su unidad de medida. Y listo, estudiante, ya está. ¡Qué fácil! Y para terminar con este problema, estudiante, nos están pidiendo en la parte de reflexionemos que plantees otro procedimiento para dar respuesta a la pregunta de las situaciones significativas. Entonces aquí ya hemos hecho dos métodos, tú lo eliges o haces acá gráficamente las dos preguntas o lo haces acá por el método de la regla de 3 simple, cualquiera de las dos. Para culminar con esta clase vamos a resolver este problema número 3. Dice, un poste produce una sombra de 4,5 metros en el piso si en el mismo instante una varilla vertical de 49 centímetros genera una sombra de 63 metros. ¿Cuál es la altura del poste? Lo primero que vamos a determinar son las dos magnitudes. Entonces, si vamos a la pregunta directa, dice, ¿cuál es la altura del poste? Entonces, esta altura sería nuestra primera magnitud.
La vamos a ir poniendo acá y luego vamos a ver cuál sería su unidad de medida en la cual debemos trabajar. Entonces seguimos nuevamente sacando cuál sería la otra magnitud. Nos habla de una sombra. ¿Esta sombra es la altura? No, porque la sombra es horizontal y el poste siempre está puesto vertical. Entonces esta podría ser la otra magnitud. La sombra, seguimos leyendo, dice, si en el mismo instante una varía vertical, esto no es como el poste vertical, porque el poste también es vertical, entonces esta varía es parecido al poste, entonces, y está en centímetros. Entonces nuestra altura nos convendría tomarlo en centímetros y determinemos cuál es la otra magnitud. Acá nos dice que esta varilla genera una sombra de 63 metros, pero también arriba nos decían que el poste generaba una sombra de 4,5 metros. Y acá es 63 centímetros y 4,5 metros. Entonces nuestra otra magnitud sería la longitud de la sombra y lo vamos a poner en centímetro, a pesar de que acá me ha dado en metro. Acuérdate que esta fila debe estar todo en centímetro y debe referirse a la sombra. Y en esta fila todo debe referirse a la altura y lo vamos a calcular en centímetros. Ahora vamos a poner nuestra X, que es lo que vamos a calcular. ¿Cuál es la altura? Mira, la altura, te están viendo cuál es la altura, entonces nuestra X estaría acá. Quiero que te des cuenta que de preferencia yo he puesto la altura aquí porque quiero que el X esté arriba. Acuérdate que también puedes poner la altura abajo y la longitud de la sombra arriba. Eso no va a cambiar el resultado, pero para hacerlo más fácil te recomiendo que acá pongas donde está la incógnita que te piden, que en este caso es la altura. Lo puedo poner aquí con el siguiente valor. Yo preferiría ponerlo aquí. Aquí pondría X. ¿Cuál es la altura? Esta altura se va a llamar X. Y ahora vamos a ponerle su dato que está al costado. Me está hablando cuál es la altura del poste. Pero acá me dice que un poste produce una sombra. Esta es la sombra del poste. Entonces su pareja sería esta, la que va acá. El poste con su altura y el poste con su sombra, pero dice que es 4,5 metro, pero hemos definido que acá va a ir solo en centímetro. Entonces primero lo transformamos a centímetro. Acá tenemos 4,5 metros, lo he vuelto a copiar para transformarlo. Nosotros sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. Listo, se simplifican los metros. Y simplemente multiplicando 4,5 por 100 me va a quedar los 450 centímetros. Entonces quiere decir que 4,5 metros de la sombra del poste es los 450 centímetros equivalente. Entonces, ¿y por qué lo pongo acá? Porque toda esta vertical, esta columna es referida al poste, pero acá debe ir todos los datos de la sombra y acá todos los datos de la altura. Y ahora vamos con los datos que vamos a poner acá y eso lo podemos sacar cuando nos dicen una varilla vertical de 49 centímetros. La varilla está puesta vertical, entonces te está hablando de su altura. Su altura es 49 centímetros. Genera una sombra de 63 centímetros. Y acá va todo lo que tiene que ver con la sombra. Entonces acá sería 63 centímetros. Listo, ahora le vamos a hacer su análisis de si son inversas o directamente proporcionales. A ver, estudiantes, si de 63 centímetros aumentó a 450 centímetros una sombra, ¿por qué motivo ha ocurrido esto? Si la sombra aumenta, ¿es por qué motivo? ¿Porque disminuye la altura o porque aumenta la altura? Lógico, porque tiene que aumentar la altura. Acuérdense que todo esto es en un mismo instante. El sol se toma en un mismo instante. Entonces, al aumentar la altura, aumenta la sombra. Serían directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, ya lo puedo tomar así. Todos estos dos los reemplazo acá. O sea, sería 49 es a 63 como X es a 450.
mi objetivo es calcular x, pero aquí tenemos 49 y 63. 7 por 7, 49, 9 por 7, 63, le podemos sacar séptima, entonces nos quedaría aquí 7, y en vez de 63 nos quedaría 9, y como este 450 debe desaparecer para que pueda calcular el x, está dividiendo, pasaría a multiplicar acá, así que fácil. Y ahora mira, novena y 450, si tú simplificas, tienes novena 1, y acá 450 también le sacas novena, sería 50, ya que 50 por 9 es 450. Entonces al final de cuenta nos quedaría solo 7, porque el 9 se simplificó con 450, y acá me quedaría 50. ¿Y a qué es igual esto? Sería entonces 350, 7 por 50. Pero ¿cuál es su unidad de medida? ¿Qué estamos calculando? X. ¿Y qué cosa es X? Vamos a la tabla, acá está la tabla. Esta columna de aquí, esta fila, disculpen, esta fila es altura y está en centímetros, entonces lo que estamos obteniendo es centímetros. La altura sería 350 centímetros, esa sería la respuesta. Pero podríamos pasarlo a metro haciendo algo así parecido a esto, y nos debería quedar 3,5 metros la altura. ¡Qué fácil! Y para culminar, estudiantes, siempre es bueno comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando nuestra constante de proporcionalidad, como habíamos visto en el caso anterior, y esto te va a servir para poder resolver el problema 5, donde te piden verificar si existe una proporcionalidad en 4 tablas que te dan. Entonces, tú deberías hacer lo mismo. ¿Y cómo? Así, acuérdate que acabamos de hallar el x, pero como está en centímetros nos conviene reemplazar en centímetros. O sea, aquí es 350. O sea, aquí ya tú puedes poner que esto es 350, comprobándose que si acá aumenta, también aumenta. De 49 a 350 aumentado, y de 63 a 450 aumentado, lo cual está bien nuestra lógica. Pero vamos a comprobarlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con la constante de proporcionalidad. Yo voy a decir que 49 es a 63, como 350 es a 450, y tenemos que comprobar que ambos son iguales, y si tú tuvieras más valores acá, le pones todas esas fracciones. Entonces aquí lo podemos dejar en decimal como en el caso anterior, o simplemente con fracción. Podemos simplificar, ya que va a salir un periódico puro si lo dejas en decimal. Si simplificamos, aquí nos quedaría 7 y acá nos quedaría 9. Y al simplificar acá, mira, se van 2 ceritos, 2 huevitos, y luego simplificas 35 y 45 y nuevamente te va a quedar 7 noveno, comprobándose que esto es verdad. Por lo tanto, estaría ok. Bien, estudiante, nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima clase.